Hay una gran diferencia entre decir y hacer, entre lo que nosotros pensamos de sí mismo y lo que piensa el Señor Jesucristo de nosotros. A Dios nada le impresiona, nada ni nadie le impresiona. Lo que hay en tu corazón se ventila hacia el exterior. Por eso el rey David decía: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Por qué? Porque lo que realmente le importa al Señor en relación a nuestra vida es lo que hay en nuestro corazón. Y si en nuestro corazón hay pecado, hay maldad, es lo que va a aflorar en nuestra existencia. Pero si dentro de nosotros gobierna el Señor Jesucristo, será muy diferente la vida que llevamos. Hoy meditaremos sobre si realmente nuestra vida cristiana es real, si somos verdaderos creyentes o somos cristianos solamente de apariencia o por religión. Pidamos la dirección del Señor para adentrarnos a este tópico que resulta ser muy importante. Bendito Señor y Padre Celestial, te damos la honra y la gloria y pedimos tu dirección en este momento que vamos a meditar. Gracias porque cada viernes nos permites abrir este santo libro y ver, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Permite que en esta oportunidad nuestro corazón pueda entender que realmente tú quieres a personas, a creyentes que te amen, que te sirvan de corazón y no gente que lo haga por religiosidad o por simplemente compromiso o por costumbres. Señor, pedimos tu dirección en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. En esta oportunidad vamos a ir al Evangelio de Mateo capítulo 7 para leer del versículo 21 al 23. Y yo te invito a que abras la Biblia y escuches lo que el Señor Jesucristo tiene que decirnos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estamos al final del Sermón del Monte, una de las enseñanzas más grandes de nuestro Señor Jesucristo, estando con sus discípulos y una multitud que le rodeaba, y muchas personas preguntaban por qué de la reunión. El Señor Jesucristo está enseñando y está hablando acerca de los principios y de la condición para poder ser acreedor al reino de los cielos. ¿Cómo puede una persona realmente acceder a la bendición de ir al reino de los cielos y qué clase de vida es la que debe de seguir? En este pasaje el Señor Jesucristo enfatiza la justicia que viene de Él y que a través de Cristo Jesús nos hace aceptos ante el Padre. Este texto es la continuación del capítulo 7, cuando Jesucristo está hablando acerca de los falsos profetas, los está evidenciando y está hablando acerca del problema mayúsculo que tenían ellos, que ellos decían y hablaban, pero no había una vida verdadera de temor al Señor que les respaldara, y era una vida sin frutos, una vida donde el árbol, o sea, su existencia, daba solamente malos frutos. Bajo ese contexto el Señor Jesucristo confronta a los oyentes y les habla de que en aquel día, en el día de juicio, cuando todo aquel que no ha creído en Cristo Jesús estará ante su presencia, no tendrá excusa ni tampoco tendrá algún argumento para decir: Señor, yo tengo libre acceso al reino de los cielos, cuando ha vivido una vida de apariencia. El lenguaje claramente implica que hay algunos que profesan ser cristianos, que reconocen que Jesús es el Señor y le oran como Señor y le alaban y le dicen aleluya, gloria a Dios, pero realmente no han tenido un encuentro personal. Esto no significa que por el hecho de invocar el nombre del Señor, la persona que lo está haciendo sea realmente cristiana. Sabemos que Jesucristo es nuestro Señor. Él mismo nos ha dicho en Juan capítulo 13, versículo 13: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pero hay una gran diferencia, mi hermano, de realmente decir ser cristiano
a dejarte guiar por el sendero del Señor. Realmente a decirle, Señor, a que el Señor esté en tu corazón y esté centrado y sentado en el trono de tu vida, donde gobierne tu ser, donde dirija tus pasos. Nuestro Señor nos da a entender que el verdadero discípulo es aquel que no solo clama y dice Señor, Señor, sino que también hace la voluntad del Padre que está en los cielos, porque el versículo 21 nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí hay una condicionante que el Señor Jesucristo está demostrando y está enseñando para poder entrar en el reino de los cielos, en la patria celestial. ¿Y cuál es? Hacer la voluntad de Dios. En un momento más explicaré qué es esto. Pero contrastando este versículo 21 con los versículos siguientes, a partir del versículo 24, se encuentra otro tipo de persona, aquella que oye y hace. Dios no quiere que seamos oidores y que no hagamos, sino que realmente seamos oidores y que hagamos su voluntad en nuestra vida. Por eso Él enfatiza la importancia de la verdadera obediencia y la autenticidad de una relación verdadera con Cristo Jesús todos los días, de manera personal, de manera constante. Este versículo, mis hermanos, nos invita a reflexionar sobre la sinceridad de nuestras acciones y a vivir de acuerdo con los parámetros, con los principios divinos, lo que refleja una relación verdadera con Cristo Jesús. No solo los falsos profetas enseñaban engaño, como aquí lo pone en evidencia el Señor Jesucristo, sino aún nosotros, usted y yo, muchas veces nos engañamos o nos podemos engañar y vivir una vida de autoengaño, de pensar de que somos cristianos por el hecho de ir a la iglesia, de traer una Biblia bajo el brazo o de hablar un lenguaje florido en el sentido evangélico. No. ¿Sabías tú que hay dos categorías de autoengaño? La primera, aquellas personas que dicen creer que son cristianos, pero que solamente es una profesión verbal. Es decir, hablan de Dios, se dicen cristiano, hablan cosas bonitas, pero realmente no lo son porque su interior no ha sido transformado por el Señor. Por eso el versículo 21 y el versículo 22 dice, no todo el que me dice, no todo el que habla. Y el versículo 22 aún añade, muchos me dirán en aquel día, muchos me dirán hablar. No los que hablan o los que dicen que son cristianos realmente lo son. En segundo lugar, otro autoengaño es creer que somos cristianos como un mero conocimiento intelectual. Es decir, tal vez haber leído la Biblia o ser un teólogo, pero realmente de conocimiento, realmente de mental, pero no de corazón. Recordemos el caso de Nicodemo. Él era un religioso y solamente Dios existía en su mente, pero no en su corazón. Y un cristiano verdadero, alguien que profesa y dice Señor, Señor, y que clama a Él, debe de conocer a Dios y debe haber tenido una relación personal en salvación. ¿Por qué? Porque existe el cristianismo religioso, mis hermanos. Aquellas personas que cada 8 días se reúnen y alaban al Señor, y es más, pueden hasta levantar las manos y decir aleluya o decir palabras bonitas al Señor, orar muy bonito, pero realmente no haber tenido una conversión sincera. O también existe el cristiano social, aquel que solo va a la iglesia porque le gustan las alabanzas y porque le gusta la armonía de los cantos, la música, y porque ahí están sus amigos y ahí tiene convivencia, ahí puede tal vez incluso socializar y tener otro tipo de relación con alguna persona, a lo mejor económica o demás, o de negocios, pero no ir realmente con un corazón sincero. Jesús nos confronta esta tarde, mis amados, con una verdad poderosa. No todo lo que le llaman Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Eso significa que la fe no es solo una cuestión de palabras, sino de obediencia y de transformación. Bajo este orden de ideas, ¿qué significa hacer la voluntad de Dios? Ya lo dije hace un momento. Imagina a alguien que dice amar a su familia, a su esposa, pero nunca les dedica tiempo, no los cuida,
no está con ellos, no les demuestra ese amor. ¿Será realmente este un amor verdadero? De la misma manera nuestra relación con Dios. Si decimos que le amamos y realmente no tenemos una comunión con Él, no hemos experimentado un momento de salvación de nuestra alma, ¿cómo podemos decir que somos cristianos? Jesús quiere más que palabras, quiere un corazón rendido a su voluntad. Jesús quiere que hagamos su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? La palabra del Señor nos dice que la voluntad del Señor es que todos los hombres seamos salvos y que procedamos al arrepentimiento, que hayamos tenido la experiencia de un nuevo nacimiento, de una conversión. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el Señor Jesucristo vino a morir en la cruz para darnos vida eterna, pero solamente aquel que en Él cree tiene esa vida eterna. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La vida eterna es conocer a Cristo Jesús, conocer a Dios, y a través de la misericordia y la gracia de Él poder acceder a sus brazos, a su salvación, a su adopción, y a partir de ahí tener un momento de obediencia, de intimidad, de una relación constante con Él. Por ello, el verdadero discípulo no es aquel que solo escucha la palabra, sino aquel que vive la palabra. Y lo primero, como ya lo dije, es tener una experiencia de salvación, pero también una vida obediente. Porque no basta solamente conocer la Biblia, no basta saber versículos, no basta vivir una vida un tanto piadosa, sino realmente lo que a Dios le importa es que nosotros le conozcamos. Dice aquí la palabra de Dios que muchos en el día del juicio dirán: Señor, Señor, yo he hecho muchas cosas por ti, he profetizado, he echado fuera demonios, hice muchos milagros, y probablemente sea verdad que esto haya sido, pero no son las acciones ni las palabras lo que justificará nuestra vida delante de Dios, sino si realmente Cristo Jesús está en nuestro corazón y hemos sido lavados por su sangre y hemos creído en Él como nuestro Señor y Salvador. Porque de no ser así, triste realidad espera aquel que no ha creído en Cristo Jesús. Dice el versículo 23: y entonces les declaré: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué gran sorpresa se llevará todo aquel que piensa que durante su vida vivió para el Señor, que el hecho de asistir, que el hecho de congregarse le daba el acceso al cielo, que las buenas obras, que el portarse bien, que el tratar bien a su vecino era suficiente para llegar al cielo, que tratar de vivir una vida buena, sin decir malas palabras, sin hacer mal al prójimo, le llevaría a Dios. No va a ser así, porque no son las buenas obras, porque la salvación es por gracia, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice la palabra en Efesios. Y esto es importante que nosotros entendamos. Jesús nos llama a reflexionar en esta tarde si realmente somos hijos de Dios y si nuestra vida espiritual está siendo auténtica o es apócrifa. ¿Vivimos como verdaderos hijos de Dios, mis hermanos? ¿Realmente con nuestros hechos mostramos que el Señor está en nosotros? Y aún con nuestras palabras y con nuestra manera de pensar, si realmente somos hijos de Dios. Date cuenta que el Señor no busca perfección, sino una entrega sincera de cada creyente. Quiere que nuestra relación sea auténtica, sea real, y que le sigamos porque le amamos y no realmente por un costumbrismo o por una religión. Hoy es el día en que nosotros debemos examinarnos con honestidad, y si realmente en tu corazón no ves al Señor, te das cuenta de que no eres hijo de Dios, es el momento para ir a sus pies y pedirle perdón por nuestros pecados y decirle: Señor, lávame con tu sangre, quiero creer en ti, deposito mi fe en ti como único Señor y Salvador. Por ello, la pregunta es: ¿estamos viviendo conforme a la voluntad del Padre? Porque la voluntad de Él es que
creamos en Él y que vivamos en comunión con Él. Dios no quiere solo palabras bonitas, como ya lo dije, quiere un corazón dispuesto a obedecer. Que nuestra fe no sea de labios, sino de vida, porque al final lo que verdaderamente importa no es lo que decimos o lo que aparentamos, sino realmente lo que vivimos para Él y un corazón que realmente le ama. Quiero terminar contándote una breve historia de un hombre que durante muchos años aparentemente vivió lejos de los caminos del Señor. Era un hombre que le gustaba vivir conforme al mundo, traía una motocicleta, un chaleco, tenía el pelo largo, usaba arete y un día conoció a una mujer cristiana, se enamoró de ella y bueno, ella indebidamente se unió en yugo desigual. Y al pasar el tiempo ella le empezó a hablar de Cristo, ella oraba por él, le mostraba el mensaje de salvación y sin embargo este hombre no mostraba cambio alguno. Hubo un tiempo en que la mujer se sintió triste y se apartó de estar insistiendo en esto. ¿Cuál va siendo su sorpresa? Que de un tiempo, de unos meses atrás, empezó a ver un comportamiento diferente en su esposo. Algo diferente. Él no había dicho nada, simplemente había una actitud diferente. El hombre seguía montando su motocicleta, trayendo su chaleco, trayendo su arete y mostrando, pues, aparentemente como siempre había vivido. Una tarde salió a pasear con sus amigos en motocicleta. Su motocicleta derrapó y murió. La esposa, cuando supo la noticia, tristemente, con el dolor tan grande, fue a donde estaba el cuerpo de su esposo y le abrazó y lloró amargamente porque sabía que él no había escuchado la palabra que ella le había estado diciendo días y días y por años. Sin embargo, cuando le quitaron su chaqueta que llevaba puesta, había un Nuevo Testamento en su camiseta, en su corazón. La esposa abrió ese Nuevo Testamento y al leerlo se dio cuenta de que él había hecho una decisión genuina por Cristo Jesús. Venía la fecha en que él, de su puño y letra, él había vivido confundido sin saber la verdad, y hoy sé que Jesucristo es la verdad. Y este día entrego mi corazón y mi alma a mi Salvador. Y firmaba ahí él, ponía su firma de cuando había creído. De ahí el cambio que su esposa había observado tiempo antes, que no se explicaba por qué. Porque realmente ese hombre que ahora yacía en sus brazos había sido hijo de Dios. Aunque su apariencia, su chaqueta era del hombre antiguo, su corazón estaba renovado. Y eso es lo importante, mis hermanos. A Dios o delante del Señor podemos aparentar mil cosas. Podemos decir que somos creyentes. Podemos tener cargos en la iglesia. Podemos haber servido al Señor, incluso haber llevado otros a Cristo. Pero si nuestro corazón no ha tenido un encuentro personal y realmente no hemos nacido de nuevo y no estamos viviendo una vida que nos identifique como verdaderos creyentes, de testimonio, de una comunión constante con Dios, de nada sirve. Porque podrá ser el caso que tú estés delante del Señor y le digas: Señor, yo viví para ti, yo fui a la iglesia, yo leí la Biblia, yo oraba, yo cantaba, y el Señor te desconozca y te diga: no, nunca te he conocido, apártate de mí, apartaos de mí, hacedor de maldad. Qué gran chasco, qué gran sorpresa se llevará aquel que ha vivido una vida cristiana de apariencia. Por eso, el llamamiento de esta tarde, mis hermanos, mis amigos, es ir al Señor si realmente no eres cristiano y tener un encuentro personal de salvación con Él. Por el contrario, si ya le conoces, cultiva tu comunión con Dios. Aparta tiempos para buscar al Señor de todo corazón y demostrar con tus hechos
y demostrar en el público lo que vives en secreto con Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga. Jesús dijo: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Solo con decir que Jesucristo es el Señor, solo con decir yo soy creyente de Jesús, no es suficiente, no es suficiente. Qué fácil es repetir algo así y declararle al mundo: mi Padre es Dios. Pero me engaño si no hago lo que el Padre me ordenó. Me engaño si la voluntad de Dios no puedo hacer. ¿Quién soy? No soy nada si no muestro con mis hechos que Jesús tiene todo el señorío sobre mí. Y si no obedezco, no soy de Jesús. Solo con decir que Jesucristo es el Señor, solo con decir yo soy creyente de Jesús, no es suficiente, no es suficiente. Qué fácil es repetir algo así y confesarle al mundo que conozco a Dios. Pero me engaño si no hago lo que el Padre me ordenó. Me engaño si la voluntad de Dios no puedo hacer. ¿Quién soy? No soy nada si no muestro con mis hechos que Jesús tiene todo el señorío sobre mí. Y si no obedezco, no soy de Jesús. El que es de Jesús no vive en la maldad. Aquel que es de Jesús hace lo bueno. Aquel que es de Jesús no vive para el mundo. Aquel que es de Jesús, Aquel que es de Jesús, aquel que es de Jesús. Doy gracias a Dios por esta meditación, porque realmente el Señor nos siembra para preguntarnos si realmente somos hijos de Dios. Espero que en el Señor, que todos los que me están viendo realmente hayan tenido un encuentro personal, una decisión para la eternidad con Cristo Jesús. Vamos a orar para despedirnos, si me acompañan por favor. Alabamos tu nombre y te damos gracias, Señor, porque tú eres el Señor, porque tú eres nuestro Dios. Gracias por la salvación que nos has dado, mi Dios. Pero si hay en alguno duda, pasa por su mente
inquietud de realmente no serlo, que esta tarde ellos te puedan conocer, Señor, a través de una relación y de una oración verdadera con Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, mi Dios, en el poderoso nombre de nuestro amado Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Nos vemos en la próxima sesión. Un abrazo. Que el Señor sea con ustedes.